Muy buenas noches. Primero quiero agradecerles a todos ustedes su presencia. Gracias. Yo soy Juan Salvador Guerrero, productor audiovisual y actualmente coordino la carrera de Comunicación Audiovisual y Publicidad Digital en una universidad en la Ciudad de México que se llama Amerique, con K de kilo, un proyecto en el que comparto créditos con grandes personas y que de alguna manera tenemos contacto directo con los estudiantes, con jóvenes que tienen este ímpetu de estudiar estas carreras. Pero yo les vengo a platicar de algo que me fascina, que es el acto de escribir un guión cinematográfico, una obra de teatro, ese espacio donde estás sentado frente a una pantalla en blanco, una hoja en blanco, y que de repente en tu cabeza giran historias, personajes o hasta olores, y no sabes cómo ordenar todos esos pensamientos, y creo que te enfrentas a un acto de verdad de coraje primero para ordenar todos esos preceptos, y una vez que ya los ordenas viene una fase que debo confesar, cuando tú eres artista o cuando escribes no aceptas tan fácilmente, que es, entra el ego, porque tú quieres que esa pieza, ese guión sea de donde descubras el hilo negro, que sea una pieza de arte y que cuando lo lea tu cliente o cuando lo lean tus actores te digan, wow, felicidades, eres lo máximo. Pero realmente lo importante para mí es la voluntad de cometer lo que yo considero un acto de comunicación. ¿Por qué? Porque un guión significa que voy a poder dar un mensaje o simplemente también como manera catártica voy a entender un sentimiento universal. Le voy a dar forma a algo que está en mi mente y que en el momento en el que yo lo escriba lo voy a entender, o simplemente voy a aprovechar ese pretexto para poder generar mensajes a través de imágenes en movimiento. Una vez que el caos y el ego se apacientan, me dedico a escribir y entonces voy a la siguiente fase donde acudo a mi sentido común. ¿Y cómo traduzco yo el sentido común? Como estos valores y creencias que todos tenemos en el deber ser. Pero no lo hago para perpetuar esas creencias y esos hábitos. Lo hago porque me gusta escribir historias donde los personajes precisamente rompan con todo eso. Porque yo creo que tenemos la oportunidad en este acto de creación de poder dar mensajes, insisto. Y es aquí cuando recuerdo mis clases de lenguaje audiovisual y al mismo Aristóteles, cuando de manera académica, ¿cuáles son los elementos que tengo que considerar? Bueno, es el espacio, el tiempo y al final los personajes. Yo en lo particular primero me concentro en los primeros dos, espacio y tiempo, porque todos los que estamos aquí sentados no seríamos lo que somos sin este tiempo y en este espacio. Entonces me concentro en observar, ¿por qué? Porque en el 2019, 2020, 2021 las formas de comunicación, las formas de ser van cambiando, las ideas también van cambiando. Entonces es importante siempre observar, además de que yo creo que el cine o cualquier audiovisual nos brinda la oportunidad de conocer experiencias, unas veces desagradables, y no hace falta que las vivamos nosotros para poder entender y hacer cambios en nuestra vida. Y les quiero compartir una experiencia que a mí me transformó. Hace 4 años yo estaba trabajando en un cortometraje y una amiga estaba haciendo labor social en el Centro de Readaptación Femenil en la Ciudad de México, Santa Marta, Catitla. Ella se encargaba de hacer colectas para los niños que habitaban el reclusorio y en una de esas surgió el proyecto de sacar una colección de cortometrajes. Entonces me invita, yo acepto, y yo no sabía a qué me iba a enfrentar cuando yo asistí a ese lugar. Evidentemente, cuando yo acepté, también le pedí conocer la penitenciaría que está al lado. En ese lugar, en Santa Marta, tenemos el Centro de Readaptación Femenil y enseguida está la PENI, que es un centro donde los reclusos varones son los que tienen las máximas penas, es decir, penas arriba de 100 años.
Entonces yo pedí que el mismo día, porque siempre me ha gustado tomar al toro por los cuernos, pues visitar ambos lugares. Yo no sabía con qué me iba a topar. Lo único que sabía es que tenía miedo. Y me arriesgué y fui, y la verdad es que lo que yo presencié en ese lugar me transformó. ¿En qué sentido? Yo conocí a personas inocentes, conocí a personas culpables, conocí a delincuentes que decían sí maté, sí robé y solamente estoy esperando a salir para volver a hacerlo. Pero también conocí a mujeres violentadas por mucho tiempo y en el momento en el que ellas decidieron poner un alto, las culpables fueron ellas. Y eso me transformó porque entonces comencé a pensar en una palabra, la palabra libertad. Era el común denominador. Todos hablaban de eso, libertad, libertad para hacer. Y a mí ese elemento en particular conectó con lo que yo hacía. Porque al final, cuando tú estás escribiendo un guión, partes del supuesto de que todos los seres humanos nos movemos a través de nuestras decisiones. Nosotros decidimos hacia dónde. Yo decidí calificar para dar una charla y compartir el espacio con ustedes. Y cada uno de ustedes también, a su vez, decidió estar aquí por muchas razones. Y sobre todo en ese contexto del cual les estoy hablando, te das cuenta que también muchas personas estuvieron en esa condición de hacinamiento, de encierro por sus propias decisiones. Yo no creo en las buenas o malas decisiones, creo en las decisiones correctas para nosotros. Y de verdad es que fue un choque interesante. Ya después, cuando a lo largo de 3, 4 años aproximadamente fui continuamente cada fin de semana a reconocer ese espacio, platicábamos, porque fue un proyecto de mucho tiempo, con todo el equipo. Nos quedaba claro una cosa: nosotros no queríamos hablar del sistema penitenciario, no queríamos hablar de las condiciones que vivían los presos. Nosotros queríamos hablar de esos sentimientos universales que en un lugar pequeño y reducido se magnificaban. El amor, la esperanza, el odio y la fe. Yo recuerdo perfectamente que platicaba en algún momento con el director del centro escolar y él me decía: yo soy ateo, pero gracias a Dios aquí mucha gente no se mata entre sí. Y gracias a Dios, a la Santa Muerte, a quien quieras. Pero las creencias han logrado bajar el índice de asesinatos entre ellos. Entonces nos quedaba muy claro que nosotros no queríamos hablar de cosas desagradables. Queríamos hablar de las madres que sufren porque a determinada edad sus hijos, porque había casos tan espectaculares en el mal sentido, donde los papás ambos estaban encerrados. Uno en el femenil y enfrente estaba el papá en la Penny. Literal, había unas escaleras donde ella le gritaba y el hijo vivía con la mamá. Pero a los 8 años, si no tienes familia que cuiden a tus hijos, inmediatamente se van al DIF. Entonces, nosotros lo que buscábamos era mostrar esos sentimientos, porque nos parecían importantes y de ahí surgió el título del proyecto. Lo llamamos Ocultos y el eslogan nos parecía muy interesante. Para estar encerrado no hace falta estar preso, porque también entendimos que todos como seres humanos a veces nos vamos metiendo en nuestra cotidianidad y vamos perdiendo de vista cosas tan importantes como hablar a los ojos, como reconocernos, como hablar con la familia, expresarte simplemente. Eso es lo que queríamos nosotros mostrar en ese proyecto y a nosotros nos sirvió como ejercicio, porque cuando tú escribes un guión, lo que tienes que hacer, o cuando de repente yo he dirigido también, un ejercicio que hago con mis actores es crear una biografía de ese personaje que van a interpretar, saber de dónde viene, qué hace, dónde creció,
No es lo mismo estar en México que en Estados Unidos, en fin, es determinar todas esas diferencias para saber hacia dónde va ese personaje y reconocer por qué tomamos ciertas decisiones. Eso es lo importante. Y un poco compartir con ustedes que con el ejercicio y con el reconocimiento que yo hice en ese lugar, entendí también las decisiones que yo estaba tomando, el valor de decidir y de entender que toda decisión tiene una consecuencia. Por eso insisto, yo no creo en malas ni buenas decisiones, simplemente en decisiones correctas para nosotros, siempre y cuando también no pasemos por encima de otros. Y pues ese proyecto al final quedó enlatado, quedó en papel por muchas razones evidentes también. Hubo cambio de la administración en el sistema penitenciario y quedó ahí. La labor que hicimos dentro y el reconocimiento fue muy importante y pues al final, como les comentaba, esta cuestión de entender hacia dónde íbamos y cómo corre la vida me lleva a otro espacio, a otro momento en el que me entendí otras cosas. Yo el año pasado estaba trabajando en 2 proyectos muy importantes para mí. El primero es que en la universidad donde trabajo me dieron el sí para crear un club de teatro. Yo siempre he pensado que el arte nos conecta y sobre todo en un ámbito universitario, en un ámbito escolar, académico, el teatro no solamente te da tablas para expresarte, te da tablas también para entender el mundo en general. Entonces estaba yo con la creación del club de teatro y por otro lado estaba asistiendo a la dirección de un espectáculo monumental en el Auditorio Nacional. Era el estreno del Requiem de Mozart. Era un espectáculo dramatizado, no solamente era un concierto. Entonces imagínense toda la adrenalina e independientemente de eso no he dejado también mi labor como productor audiovisual, entonces yo estaba trabajando, estaba en mi rutina, así, trabajando como robot. Y de repente, un día, un fin de semana, se meten a mi departamento y me roban todo mi equipo. Yo me quedé en shock. Primero porque imagínense entrar a tu departamento, encontrarlo violentado y de repente yo no sabía qué hacer. Además, en mi mundo, en ese momento, yo no encontraba otra solución, no tenía nada, no tenía herramientas de trabajo. Y no encontraba. Sin embargo, yo continué con estos 2 proyectos, me demandaban mucho tiempo. Por un lado estaba trabajando con jóvenes entusiastas creando un montaje y por el otro estaba trabajando en un espectáculo donde estaba coordinando trabajos con la Sinfónica Nacional, con la Compañía de Danza de Cuba y con un coro de 40 personas. Yo seguí trabajando, realmente quiero comentarles que cuando yo llegaba a casa, en el lugar donde sufrí el asalto, pues yo me deprimía, estaba solo. Y fue un día que entendí, con una experiencia que me pareció maravillosa, que también tiene que ver con la creación, esta creación de la que les estoy hablando, 2 semanas antes, porque igual que mis visitas en el reclusorio, yo estrenaba una semana el montaje teatral universitario y a la siguiente, el 7 de noviembre, se estrenaba en el auditorio el Requiem de Mozart. Me acuerdo que yo llego a la universidad, estaba muy apurado y de repente me recibe mi asistente y me dice, Juanza, vas a tener que correr la obra tú. Entonces yo le dije, pensé que era una broma, ¿no? Entonces yo seguí caminando, de repente veo, no sé si ustedes conozcan, estábamos montando la obra de La Dama de Negro, es una obra donde solamente hay 2 actores en escena. Y de repente me encuentro a mi compañero, un colega, profesor, y me dice, Juanza, lo vas a tener que hacer tú. Entonces yo traía toda esta energía de los ensayos en el centro histórico, en fin. O sea, y aparte la depresión del asalto, y yo dije, bueno, pues ¿qué más falta? Que me orine un perro,
pues ya, o sea, yo lo que hice fue quitarme mi chamarra y decir, a ver, Adriana, que me pongan el micrófono. Sale. Faltaban 3 horas para estrenar. Pues yo era el director, pero no me sabía las líneas. Y entonces, los que conocen la obra sabrán que se prestaba a traer libreto en mano. Entonces le dije a mi colega, vente para acá y vamos a correr la obra con libreto en mano. Porque la obra de La Dama de Negro habla precisamente de una persona que está buscando un director escénico para dar el mensaje que hay un ente que cobra las almas de los niños. Entonces dije, pues vamos a correrlo, y estuve esas 3 horas corriendo el ensayo. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que me rodeaba gente que con pasión estaba trabajando en algo, que había decidido dar su tiempo para que estrenáramos una obra escolar. Ese momento para mí fue mágico porque de repente dije, ya, vamos. Y entonces quiero decirles que cuando dieron la tercera llamada fue como un acto catárquico. Dije, cedí a la depresión que yo estaba sintiendo, a la adrenalina de estrenar una obra de teatro con libreto en mano y con ese temor de, híjole, no me voy a equivocar. Porque de repente era estar con el libreto y dar la línea y estar leyendo y hacer marometas para disimular el que yo no me sabía el diálogo. Fue maravilloso porque cuando termina la obra, de repente ya nos bajamos porque era una festividad de muertos. Me encuentro con un niño que emocionado me estaba narrando las escenas que le habían encantado. Así, con esa emoción y que quería matricularse en el club de teatro. Y ahí fue cuando yo entendí que me creí a la perfección el papel de víctima. Dije, wow. O sea, agarré y después de ver al niño me fui al baño y me puse a llorar como loco. Porque en ese momento me di cuenta que era capaz de hacer eso y más. Y qué bueno que me sucedió, porque días después tenía que coordinar con mi director a más de 100 personas en el Auditorio Nacional. Entonces, cuando termina esa obra y entiendo que me había creído perfectamente el papel de víctima y que yo era capaz, disfruté muchísimo la experiencia siguiente, que fue el Requiem de Mozart. Porque aparte, pues bueno, estaba ante una pieza musical que tenía mucho significado, porque es una de las piezas de Mozart inacabadas. Casi literal la escribió en su lecho de muerte, la terminó un estudiante porque pues vivían endeudados, y entonces la esposa le dijo a un estudiante de Mozart, termínala porque ya está pagada, en fin. Y sobre todo la visión que se tenía en ese espectáculo también. Era un espectáculo que a través de una misa de muertos pretendía dar el mensaje de lo que estamos haciendo los seres humanos en nuestra contra. La violencia, la muerte, la incomunicación, etc. Fue un espectáculo multimedia que tenía danza, que evidentemente teníamos al coro, en fin. Ese momento, a lo que yo voy es que entendí hace 2 años, hace poco, el poder que tiene las decisiones que tomamos, que nosotros empezamos y estamos todos parados frente a una hoja en blanco. Nosotros decidimos qué escribimos en nuestra historia. Por eso es que yo los invito a que escriban la historia de su vida, la narrativa de su vida, tomando las decisiones correctas. Porque en una de esas, no sabemos, pero tal vez alguien más está interesado en escuchar esa historia, y no solamente en escucharla, sino en participar en tu historia. Así es que les agradezco y los invito una vez más a que escriban la narrativa de su vida. Muchas gracias.